Amén. Muy bien. Doy la bienvenida entonces a cada uno de ustedes quienes están compartiendo esta tarde con nosotros. Bienvenido sea el hermano Beto Martínez, Kenny, Santitos, Mario. Bienvenidos sean. Esperemos que otros sigan conectándose a nuestra lección de hoy. Les he enviado el material. Si usted no lo ha recibido, por favor, indíquemelo para enviárselo en PDF, la lección que vamos a tener esta tarde. ¿Se puede perder la salvación? Es una pregunta. ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Hoy vamos entonces a analizar dos corrientes de pensamiento respecto a la pregunta que encabeza esta lección. Y a continuación presento esas dos corrientes de pensamiento. La primera dice no. La salvación no se pierde, porque una vez salvo, el creyente es para siempre salvo. La segunda corriente de pensamiento dice, sí, un creyente puede perder su salvación. Quiero reconocer en primer lugar que este es un tema muy difícil. En segundo lugar, líderes de las iglesias de Cristo sostienen la convicción de que la salvación se puede perder. Es decir, dentro de nuestra afiliación cristiana, la iglesia a la que nosotros formamos parte y el grupo de iglesias de Cristo sostienen esta segunda idea o convicción. En tercer lugar, yo me adhiero a esa convicción de que un creyente puede perder la salvación, pero, y pongan en negrilla y resalto, pero como en las demás convicciones bíblicas, respeto y no condeno a quienes piensen distinto. Quiero que quede bien claro esto entonces, apreciados hermanos. Son dos ideas doctrinales opuestas, pero claro, nosotros tenemos una convicción. Sin embargo, hay que ser respetuosos y tener mucho cuidado con este tema. Quiero hacer una breve exposición de la corriente de pensamiento número 1. La corriente que dice que uno no pierde la salvación, que aquí no se pierde la salvación. Y se resume esa idea con la frase, una vez salvo, siempre salvo. Voy a tratar lo más que yo pueda ser objetivo en presentar este punto de vista del modo más objetivo, tal y como los que sostienen esta convicción lo hacen.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos claros en esto? A ver, díganme algo, aunque sea. Amén, hermano. Ok, gracias Beto, gracias. Estamos claritos, entonces voy ahora, escuchen, a presentar las ideas y los argumentos fundamentales de quienes sostienen que la salvación se puede perder. ¿Cómo es que ellos resumen esta convicción? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el resumen de esa convicción, Daniel? Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué quieren decir con eso? Ese es el resumen, la substancia de esa convicción, que la salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Una vez salvo, siempre salvo. Aquí viene entonces abajo en la hoja, que la página que estoy compartiendo en pantalla, dicen algunos que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, ya es irrevocablemente salva. Salva para siempre, sin posibilidad de caer de la gracia que una vez le alcanzó por la fe. Esto es el punto de vista de los que dicen entonces que la salvación no se pierde. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, ya es, y aquí subrayen esta afirmación que dicen, porque esta palabra es clave en la exposición y en el sostenimiento de esa convicción de ellos. Una vez que ya la persona es salvada por Cristo, es irrevocablemente salva. Yo asumo que lo que quieren decir es que cuando la persona acepta de corazón a Cristo Jesús, cree en el Evangelio y se rinde a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le perdona y le da en ese momento la salvación, y que ese acto divino de otorgar la salvación, Dios no lo va a cambiar. Es un decreto, es una determinación que Dios le ha dado. Tú eres salvo, yo te declaro salvo, y Dios lo dice. ¿Están claritos? Eso es lo que yo entiendo de esa afirmación. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta comprensión de lo que estamos tocando? El punto de vista de quienes sostienen que la salvación no se pierde. ¿Cómo vamos hasta aquí? Por favor, digan algo, no me dejen en silencio. Por favor, se lo suplico, hablen. Adelante. Adelante, ¿no? Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Ok. Como dice el texto, y la palabra irrevocablemente salva, pienso que no es del todo cierto, porque puedo estar de haberme bautizado, pero si no sigo los lineamientos correctos, estoy cayendo en pecado, estoy contradiciéndome yo mismo y lo que quiere Jesús. Ok. Muy bien. Vamos, claro que sí, gracias Luis. Vamos a seguir comentando esto. Estamos analizando el punto de vista de quienes sostienen que la salvación sí se pierde, no se pierde, no se pierde. Ellos consideran que
una persona que ha rendido su vida a Cristo, Dios le salva y ese acto de salvación es irrevocable, porque Dios lo ha dicho. Pasajes bíblicos que emplean para sustentar esta convicción. Continúo. Y ustedes pueden abrir su Biblia y pueden tomar notas. Escuchen, esta no es una película que ustedes están viendo por televisión. Este es un estudio bíblico y yo les animo a que y les reto a que ustedes escudriñen y piensen y traten de comprender lo que estamos, porque estamos poniendo fundamento de la palabra de Dios. Juan 5:24. De cierto os digo. Ya les he explicado, amados hermanos, que este es un modismo, una forma de expresar de los judíos, en este caso Jesucristo, hace uso de una expresión común de aquellos días para reafirmar lo que él está diciendo, que esto que estoy diciéndoles ahora, que voy a decirles, es la verdad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Quiero que subrayen, porque quienes sostienen el punto de vista de que la salvación no se pierde, afirman y explican, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Miren esta afirmación que hace Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. No dice que tendrá. Jesús dice aquí que tiene vida eterna esa persona y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Definitivamente que él está hablando allí de un estado y una condición espiritual. Una persona que no ha rendido su vida a Cristo, Pablo dice tajantemente que está muerto. La Biblia, el Nuevo Testamento, enseña de la condición del hombre sin Cristo, muerto en delitos y pecados. Y entonces, dice Juan, primera de Juan 5:13, sigamos en escudriñando las escrituras. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué pensamientos vienen a su cabeza cuando usted lee estos dos versículos? ¿Qué se le queda? ¿Qué lección hay allí para usted? Mario. Amigo Mario, ¿estás ahí? ¿No me escuchan? No te habíamos oído. Ahora sí. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, es que algo está fallando acá. Ok, quisiera que nos ayudes, por favor. ¿Qué se te queda en tu mente al leer Juan 5:24 y primera de Juan 5:13? Una idea nada más, un pensamiento. Bueno, que a mí se me queda en la mente de que el creer, con el hecho de creer, ya tengo salvación. Pero también se me marca que el creer, cuando yo creo algo, estoy convencido de eso y vivo eso. Entonces, en mi concepto, yo creo, Jesús dice que el que cree, vive lo que cree. No es solamente como que yo creo y lo dejo ir, pues. Eso es lo que estoy pensando, que Jesucristo dice que el que cree en mí tendrá vida eterna porque está creyendo y está convencido. Y si estoy convencido, estoy viviendo lo que Jesús dice. Es mi pensamiento. Gracias. ¿Alguien más desea, por favor, comentar? Sí, es bastante parecido a lo que dijo el hermano Mario, que si uno lee estos versículos puede pensar que
es verdad lo que dice, una vez salvo, siempre salvo, porque está diciendo que no vendrá condenación, dice Juan. Ujú. Pero a la vez tiene que leer el versículo y dice, el que oye mi palabra y cree, y si uno oye su palabra y lee la palabra, se da cuenta que tiene que practicarla. Ajá. Entonces no es simplemente el hecho de creer. Yo creo que quizás se refiere el Juan 5:24 a la decisión que toman bautizarse, Ujú. que son salvados en ese momento, son limpios de pecado. Pero eso no te salva por todo el resto de tu vida que sigue. Ok, bueno. Sí, gracias. Entonces, ¿te da seguridad? Aquí, ¿encuentras tu seguridad en la salvación que da Cristo? ¿Hay seguridad de la salvación? En estas palabras de Juan 5:24, primera de Juan 5:13, ¿te inspira a tener seguridad que tú, si oyes la palabra y crees, te rindes al Señor, tienes la seguridad de que eres salvo? Sí, Claro, en lo personal, sí. claro que sí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis ahora vida eterna. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. No lo tengo aquí en las notas que estoy compartiendo con ustedes, pero quiero hacer un paréntesis porque considero muy importante definir qué es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Escuchen. Oigan, esto es fundamento bíblico y esto necesitamos tenerlo porque es parte del cuerpo de doctrina y de convicciones. ¿Qué es vida eterna? Voy a responder. Dos cosas entiendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre qué es vida eterna. La primera, Juan 17:3. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿Y qué más dice? Léelo, por favor, Daniel. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ok, Juan 17:3 habla de conocer y entendemos que el contexto bíblico, conocer no es tener información, no es grabar datos y estadísticas, es relación. Conocer en la Biblia, más que tener información acerca de algo, en teoría, es una relación. Y definitivamente que Jesucristo está diciendo que la vida eterna es una relación con Dios. Entonces, ¿cuándo tengo la vida eterna yo? Ahora, porque yo entro en relación con Dios ahora. Camino con Dios. Me gozo en la presencia de Dios y en su palabra. Primero, entonces, ¿qué es vida eterna? Relación con Dios. Segundo, ¿qué es vida eterna? Vida eterna es salvación. En el Nuevo Testamento siempre la vida eterna se relaciona con la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Salvación, escuchen, es liberación, primero, perdón de pecados. El perdón de pecados es un acto que se realiza, pero que continúa realizándose, porque cuando yo entrego mi vida a Cristo y obedezco, soy perdonado con la sangre de Cristo de todos mis pecados y entro en la salvación, entro en la relación con Dios. Pero yo sigo en este mundo y sigo en este cuerpo y hay una guerra espiritual. ¿Y quién puede decir que no peca? El cristiano, el discípulo de Cristo, no es impecable. Es decir, no puede decir que no tiene pecado. Entonces, la salvación primero es perdón de mis pecados en un acto.
Dios me declara perdonado. Segundo, salvación también implica protección de Dios todos los días de mi vida, lo cual habla de esa constante confesión de pecados a Dios y el perdón continuo por la gracia de Dios. No porque yo peque viviendo como un estilo de vida, sino porque estoy en este mundo y en este cuerpo. Entonces, ¿salvación qué es? 1, perdón de mis pecados. 2, protección de Dios. Él me guarda y me guardará en su mano poderosa. Y tercero, salvación es la gloria eterna cuando Cristo venga. Nosotros somos salvos en esperanza. Somos salvos, sí, pero todavía no. Eso es lo que vemos en la Biblia. Soy salvo, sí. Gozo de comunión con Dios, sí, pero no estoy en el cielo. Entonces la salvación viene para una manifestación futura. Ok, continuamos entonces aquí analizando el punto de vista de que la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Tenéis vida eterna en Jesús. Quiero decir lo siguiente. Aquí en ese comentario, tenéis vida eterna en Jesús. La vida eterna es una experiencia que tenemos ahora y que tendremos después. Está en Romanos capítulo 8, no recuerdo si es versículos 7 y 8, una cita que iba a poner allí, pero que no aparece. Primera de Juan 2:19. Escuchen bien esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta cita bíblica habla de aquellos que se han ido al mundo, los que han dejado la fe, que se han apartado del camino de Dios. ¿Y qué explicación dice aquí Juan con respecto a ellos? Que esos no pertenecían al pueblo de Dios, que fingían, que no eran sinceros y que nunca se entregaron a Dios. ¿Eso es lo que dice allí? Pregunto, ¿es eso lo que está diciendo aquí Primera de Juan 2:19 con respecto a los que se han ido de la iglesia y han abandonado la fe? ¿Saben por qué? Porque este es uno de los versículos fuertes de aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Y la explicación que dan es esta. Escuchen, como dije hace un instante, quiero ser lo más honesto y objetivo respecto a lo que sostienen ese punto. Ellos dicen que una persona que se va de la iglesia y que abandona la fe, en realidad esa persona no fue convertida. Nunca se convirtió de verdad. Se bautizó, pero solo fue mojado. No fue una conversión en su corazón. Estuvieron en la iglesia, pero ellos nunca fueron convertidos. No experimentaron la salvación. Nunca tuvieron la vida eterna. Y como prueba de que nunca fueron salvos, es que eventualmente se van de la iglesia. ¿Cómo les suena eso, hermanos? Yo escuché casualmente. ¿Sí me escuchan, verdad? Que tengo problemas con el audio. Escuchando, sí. Yo escuché casualmente a un predicador hablando del tema y me llamó mucho la atención el mismo punto, porque se contradijo. En unos audios atrás él decía que no se pierde, y en otros audios después decía que justamente lo que tú acabas de decir. Entonces eso me parece contradictorio, porque primero nadie conoce más que Dios quién realmente acepta de corazón y quién quiere vivir lo que está decidido hacer, porque todos vamos con el deseo de querer aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y queremos caminar de acuerdo a su voluntad.
Entonces nadie puede juzgarme si yo lo hice con el corazón o no, o si acepté a Jesús o no. Entonces yo considero que eso es contradictorio de lo que justamente ellos dicen. Y como decía mi esposa, el suegro, mi esposa en broma y en serio dice, mi suegro ha aceptado a Jesucristo hasta en los riñones. O sea, porque él ha intentado muchas veces aceptar a Jesús, lo ha intentado aquí, lo ha intentado allá, y no continúa. No ha llegado al bautismo tampoco, pero me parece justo contradictorio lo que ellos dicen, porque primero nadie puede juzgarme si cuando me bauticé yo pude, y segundo es mi caminar, es justamente lo que definiste con lo que define Jesús en la eternidad, que es mi caminar. El conocer a Jesús es lo que consiste en mi eternidad, y ya mi eternidad empezó en el momento en que yo decidí conocerlo, y a medida que uno va conociendo va creciendo. Entonces, por eso digo que es contradictorio, y sigo creyendo hasta el momento de que en realidad hay que tener mucho cuidado en eso de no creer que no se va a perder la salvación. Ok, muy bien. Todavía no hemos llegado a ese punto, Mario, pero porque nosotros sí creemos que la salvación se pierde, pero ahora estamos analizando con toda imparcialidad el punto de vista que dice que la salvación no se pierde. Recuerden, con todo respeto y con mucha humildad, tratando de ser objetivos en explicar o presentar aquí ahora ese punto de vista que no lo compartimos. Y este pasaje, 1 de Juan 2:19, y la explicación que les di es lo que ellos dicen. Juan 10:27 al 29, otro de los pasajes poderosos de la afirmación de que la salvación no se pierde. Miren este texto, Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok? Escuchen esto. Y pongo ahí, comparen Romanos 8:32 al 39. Abran su Biblia, por favor, y lean conmigo. A ver, alguien que no ha comentado, que quiera leer el texto rápidamente, por favor, para hacer más dinámica esta clase, por favor. Romanos 8:32 al 39. ¿Alguien? Ok, adelante, Kenny. Romanos 8:32 al 39 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Amén. Ok, gracias. Este es un pasaje poderoso que habla de la seguridad, pero ahora yo pregunto, ¿esa es una seguridad incondicional? Es solo una pregunta que hago, porque, repito, este texto es un pasaje
empleado por quienes afirman que la salvación no se pierde, porque hay seguridad en la salvación. Pero yo Ahora sí mi siento pregunta que ¿es una seguridad incondicional? Gonzalo, Sí. yo sí siento que es incondicional, pero es de parte de Dios hacia nosotros. O sea, su amor es inquebrantable. O sea, él, por más que yo peque o que yo haga o deje de hacer, él va a seguir amándome. Pero no lo entiendo como que porque yo lo abandone, no, o sea, voy a seguir siendo salvo. Lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que su amor es incondicional hacia mí. Y si yo me arrepiento, por más oscuro que sea mi pecado, arrepentido, él va a aceptarme. Arrepentido. Es mi entender, pues. Ok, gracias. Sí, queremos que esto sea interactivo y que podamos expresar nuestras ideas. No, yo me puse a pensar ahorita de esa forma de pensar, pues, de que una vez salvo, siempre salvo. Yo no sé, como usted dice, con respeto hacia las creencias de los demás, pero yo creo que esto la raíz de este pensamiento es falta de respeto hacia Dios. Ok. Porque están diciendo, en cierto modo, que Dios nos debe a nosotros la salvación. Nos tiene que salvar. Pero Dios ya nos dio todos los medios para que nosotros nos salvemos solos. Nos dio todo lo que necesitamos. Nos limpió de nuestros pecados, dio a su Hijo. Él no tiene que hacer nada para nosotros. Él no nos tiene que salvar. Lo hace por amor y por gracia. Pero yo creo que la raíz de eso, de los que creen así, es que Dios me tiene que salvar a mí. Me tiene que salvar, y están diciendo que Dios me debe algo. Ok. Yo creo. Bueno, yo con respeto a quienes sostienen esta posición, yo quiero responderte, Daniel, que nunca he oído que ellos piensen eso que estás diciendo. No, nunca he leído y quiero ser objetivo, porque para poder hablar de algo uno tiene que conocer. Yo nunca he escuchado que ellos hablen así. Creo que ellos afirman de que la salvación es un regalo de Dios, que es por gracia, por su misericordia, y que más bien, porque fíjense, hay otro tema teológico muy, que no vamos a entrar ahora, pero está ligado, y ese tema se llama la predestinación. ¿Ha escogido Dios a unos para que se salven y ha escogido Dios a otros para que se pierdan? Ese es el punto del tema de la doctrina de la predestinación. No vamos a hablar ahora mismo, pero podemos hablarlo después, que es otro tema muy difícil. ¿Ok? Con respecto a Juan 10, 27 y 29 y Romanos 8, 32 al 39, mi comentario es este. Cierto es que ni el diablo ni nadie podrá arrebatar de la mano del Señor a sus ovejas, pero si alguna de esas ovejas se quiere ir voluntariamente, el Padre no la retendrá a la fuerza. ¿Es bíblico o no es bíblico esa afirmación? Juan 10, 27 al 29, Jesucristo como pastor dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre las cuida. Yo tengo confianza y seguridad en que el Señor me cuida. Yo puedo estar peleando contra toda tentación, óigase bien, de índole sexual, todo tipo de problema en mi vida personal, tentaciones. ¿Puedo yo ser victorioso para que eso no me lleve al infierno? El Señor dice, me da seguridad de que nadie, Él me tiene de su mano, nadie me puede arrebatar de su mano. No debo dudar de eso. Hay seguridad. Pero aquí entramos en un tema y que tiene que ver con el tema de la voluntad propia, el libre albedrío. Yo decido. Entramos a ese tema.
Continúo, sigo avanzando. Ahora voy a exponer la convicción que la salvación se puede perder. Escuchen bien cómo sostenemos nuestra convicción de que la salvación se puede sostener. Se puede perder. La salvación es una obra de Dios, pero Dios espera algo del hombre. ¿Qué espera Dios del hombre? ¿Qué dice la Biblia? Hijo mío, dame tu corazón. La salvación es una oferta, es un regalo que Dios nos da, pero nosotros tenemos que recibir ese regalo. La salvación, de acuerdo a la Biblia, es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 6:23. El regalo que Dios da en Cristo es vida eterna. La salvación es dada libremente por amor de Dios. Puede ser aceptada o rechazada. Ahora, yo creo firmemente en este punto. Puede ser aceptada o rechazada. Dentro de este punto número 2, también debo de decir que quienes sostienen el punto de vista 1, el que ya hablamos de que la salvación no se pierde, he leído también a algunos exponentes de ellos que dicen que la gracia de Dios es irresistible. Oigan bien, cuando Dios me predica, yo no puedo resistir esa oferta. Dios me dice, te ofrezco la salvación. Me presenta el evangelio y yo no la puedo resistir. Yo no veo en la Biblia afirmación para eso. Creo que la salvación puede ser aceptada o rechazada por el hombre. Eso va en contra de La voluntad propia. voluntad Dios propia. nos ha dejado. Y ese asunto de la voluntad propia que tú eliges, que tú decides, si aceptas el amor de Dios o lo rechazas, eso yo no tengo dudas sobre eso, porque no es un solo versículo, sino muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de que el hombre, Dios nos ofrece en su amor, pero nosotros aceptamos o rechazamos. Eso está en la Biblia, en toda la Biblia. Dios ofrece la salvación, pero demanda responsabilidad. Miren, 3 puntos importantes respecto a la salvación, hermanos. Son 3 conceptos muy importantes. Si usted quiere entender este tema de la salvación, usted grábese esto. La salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Es dada libremente por amor de Dios. Puede ser aceptada o rechazada. Demanda responsabilidad de parte de quien recibe la salvación. Esto significa que seguimos avanzando y llegamos al corazón de lo que nosotros creemos respecto a esto. 1. La salvación es dada por la gracia de Dios. No es obtenida o ganada por mérito humano. Efesios 2, 8 y 9. Miren ustedes lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Leo rápidamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, dice, es una oferta, es un regalo que Dios libre y espontáneamente nos da. Dios tomó la iniciativa, es una iniciativa de Dios. Nunca, nadie, ninguno de nosotros podría tener la iniciativa de buscar a Dios. Por el contrario, no hay quien busque a Dios. Dios nos está buscando. Es una iniciativa de Dios, por amor, un amor incondicional. Dios no esperó ni espera que nosotros le agradezcamos para luego mostrarnos amor. Él nos ama. Ese es el amor de Dios incomprensible.
En segundo lugar, este regalo del amor de Dios puede ser aceptado por fe o rechazado por orgullo. Miren Hebreos, vamos a citar bastante Hebreos en este punto. Hebreos capítulo 3, dice así. Hebreos capítulo 3. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Quién más está ahí para que nos lea? No quiero que se me duerman. Santos, lee, por favor. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 3, 14 y 15. Sí, hermano. Por favor, hermano. Hebreos 3, 14 y 15. Sí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Ok, noten aquí, el escritor habla de participantes, somos hechos participantes de Cristo con tal que. La pregunta que les hice hace un instante es, ¿la salvación es condicional o es incondicional? Es un regalo de Dios, pero también puede ser aceptado por fe o rechazado por orgullo. Punto 3. El don de la salvación no debe darse por sentado. Y es subrayado y he puesto en negritas más bien en el documento que estoy compartiendo. El don de la salvación no debe darse por sentado, es decir, no debe darse como un hecho que tengo, que no me preocupo porque ya esto es mío. Es cierto que los cristianos no necesitan trabajar por la salvación. Sin embargo, como dijo Pablo, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Muy importante este texto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Noten esto. Los cristianos deben ocuparse. ¿Y qué es una ocupación? Es algo que yo hago. Es un trabajo. Sí, en cierto modo. ¿Cuál es tu ocupación? Preguntan, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿En qué inviertes la mayor parte del tiempo de tu vida? Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con displicencia? ¿Con pasividad? Con temor y temblor. Así dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto a la salvación? Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten esta tajante. Recuerden que Hebreos, el escritor de Hebreos está refiriéndose, uno,
el escritor de Hebreos está refiriéndose a judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban sufriendo por su fe. Judíos cristianos que estaban tentados a volver al judaísmo. Y en Hebreos hay una exposición de por qué no deben volver a la ley de Moisés con sus tradiciones. Que Cristo es mejor. Ese es el punto de Hebreos. Y entonces, aquí dice que bajo la ley de Moisés, el castigo era severo para los que violaban la ley. Y esa ley fue sellada con la sangre de animales. Ahora, pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto y tuviere por inmunda esa sangre? Entonces, miren, es interesante ver que la escritura habla de la seriedad y de la responsabilidad de los discípulos de Cristo respecto a la salvación. Punto 4. Pablo dice que aplica disciplina a su vida. Primera de Corintios 9:27. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios 9:27. A ver, abran su Biblia, por favor. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He escuchado la explicación que dan los que sostienen que la salvación no se pierde, de que un creyente que practica el pecado como forma de vida no pierde la salvación. El verdadero creyente, dicen ellos, lo que puede perder es el gozo de la salvación y recompensas en el juicio final, porque en el juicio final Dios va a dar recompensas, diferentes recompensas para sus siervos, y que lo que Pablo podría perder no es su salvación, sino recompensas. Esa es la explicación que dan. Pero yo no veo en ningún pasaje de la Biblia que hable de perder recompensas. Yo creo que todo el punto está en cuanto a la diferencia de la responsabilidad que tenemos de serle fieles al Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, el apóstol habla de aquellos que salieron del mundo, y fíjense, usa Pedro una expresión bastante fuerte en este texto. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Noten esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan ustedes del argumento de quienes citan primera de Juan capítulo 2, el versículo 13, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Y lo que ellos explican es que aquellos que dejan la fe es porque nunca han sido cristianos verdaderos. Esa es la explicación. Pero he citado Hebreos y estoy citando aquí segunda de Pedro y otros textos, pero esos dos que acabo de citar, Hebreos 10, 26 al 29, estoy citando segunda de Pedro 2:20, donde ambos escritores hacen referencia a verdaderos cristianos, gente que se entregó a Cristo de corazón, pero que han decidido volver al pecado. A ellos hace esta advertencia. Entonces dice en segunda de Pedro 2:20, el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Miren ustedes la manera drástica y cruda con que el escritor aquí habla de aquellos que conocieron el evangelio, se gozaron de las
cosas de Dios, experimentaron la gracia de Dios en sus vidas, pero decidieron apartarse, dice que equivale a que el perro que vomitó vuelva a comerse ese vómito que ha tirado. Es como el cerdo que ha sido lavado y de repente vuelve al cieno, al lodo, a enlodarse otra vez. ¿Cómo se ocupan los cristianos en su salvación? Como ya leí en Filipenses 2:13. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación, amados hermanos? Con temor y temblor. Es algo que tenemos que estar atentos, vigilantes de cómo andamos, cómo vivo. Es una responsabilidad nuestra rendirnos al Señor. Ciertamente es la obra de Dios por medio de su Espíritu en nosotros la que nos permite y nos empodera para ocuparnos en nuestra salvación, produciendo los frutos de la justicia para la gloria de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare o persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. En ambos pasajes es Jesús el que está hablando allí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice la Biblia sobre los cristianos infieles a Dios? ¿Qué dice la Biblia? El pecado debe ser reconocido y confesado a Dios con genuino arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 y capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué puedo hacer y qué debo hacer cuando he pecado? Cualquier pecado. Debo confesarlo a Dios en un genuino arrepentimiento. Y recuerden que la confesión es el reconocimiento de mi pecado y significa la decisión de no seguir practicando el pecado. Como le dijo Jesucristo a la mujer que fue llevada ante él acusada de adulterio. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella respondió, no, Señor, ninguno. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el anhelo y el deseo de todo genuino cristiano. Un cristiano verdadero que peca, se arrepiente y confiesa a Dios y se aparta con la determinación de no practicar el pecado en su vida. Los que no reconocen el pecado y persisten en él, ellos mismos están cerrando la puerta a la salvación. Hebreos 6:1 al 6. Lean conmigo, por favor. Esta es la última cita que tengo aquí. Hebreos 6:1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el autor está refiriéndose a cristianos que se habían estancado en su desarrollo, en su crecimiento espiritual. Y él les dice que su estancamiento los ha afectado porque no han logrado profundizar en la doctrina, en la palabra de Dios, y que ellos se habían quedado solo en el primer nivel de conocimientos, en el abecedario espiritual. Y aquí cita una lista de doctrinas básicas, doctrinas para principiantes. Y él les dice, eso ustedes deben dejarlo
Se supone que ya deben dominar y conocer eso para avanzar en otros conocimientos. Y luego dice, en el 4, miren Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí habla de una situación terrible para aquellos que no reconocen su pecado y con obstinación se mantienen practicando el pecado en sus vidas. Llega a un punto en que es el punto del no retorno, pero nadie puede decir que cristiano que se ha apartado del camino y que ha caído en el pecado ya no puede volver al camino, porque el corazón lo conoce solo Dios. Sin embargo, aquí el texto bíblico y da la posibilidad de que un cristiano que por obstinación y rebeldía se mantiene en el pecado, deja la iglesia, deja el camino de Dios, se mantiene en el pecado, puede llegar a un punto de no retorno, porque el Espíritu Santo ha sido apagado, ha sido entristecido, ha pecado contra el Espíritu Santo al punto de que esta persona no va a experimentar arrepentimiento. Pero eso solo lo conoce Dios. Claro que ninguno de nosotros quiere llegar a experimentar para ver qué es, ni pensarlo, como dice Pablo en Romanos 6, versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, los verdaderos cristianos se mantienen fieles, ocupándose en su salvación con temor y temblor. Los dejo para los comentarios finales. Comentarios finales. A ver. Beto Martínez. Solo un comentario corto, nada más. Nada de otro mundo. Solo cualquier pensamiento que tengas, Beto. Bueno, sí, hermano, al final me llamó la atención cómo lo que puede experimentar el que desobedece la palabra de Dios. Y como usted dijo, no debemos ni de pensar o de querer experimentar ese acontecimiento, porque es algo horrible, es algo fatal a nuestra vida espiritual. Así es. Gracias. Gracias. Kenny, por favor, comparte tus pensamientos, Kenny. Kenny, ¿estás ahí? No te oímos. ¿No se oye? Sí, danos Ahora, por favor un comentario. ¿Ahora? Sí, ahora sí, dele. Que comentar algo en cuanto a la clase desde el principio, de que sí, en cuanto a la doctrina esta de que no se pierde la salvación, pues yo creo que ellos quizás piensan de que como que Dios nos sella, una vez sellado, que el que se va al mundo no fue sellado. Ajá. Y creo que sí, que la salvación se pierde y que debemos seguir adelante. Y como usted dice, ¿cómo cuidamos la salvación? Por medio de cómo vivimos. Así es. Esto me llega a entender. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Miren, fíjense, ¿cuál es el peligro de caer cuando uno tiene esta convicción de que la salvación se puede perder? ¿Cuál es el peligro? A ver, piensen.
La salvación se puede perder. Esta doctrina, esta convicción. ¿Cuál es el peligro en que se pueden caer los cristianos que sostienen esa convicción? Desánimo, quizás. Desánimo, sigan pensando. ¿Cuál es el peligro en que se puede caer con sosteniendo esta doctrina? ¿Me escuchas? Sí. Que será que a lo mejor sería el temor de no hacer lo suficiente para ganármela, Ok. para ganar más la salvación. Así es. Gracias. Hay un peligro en que se puede caer con esta doctrina de que la salvación se puede perder. Dudar del amor de Dios, del poder protector de Dios. Dudar. Desconfiar de Dios. Y creer que, bueno, este Dios es un Dios que me castiga por cualquier pecado. Tengo que luchar para ganar mi salvación. Hermanos, ciertamente Jesús dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Estamos en manos de Dios? ¿Estamos caminando con Dios? Entonces, debes tener la certeza de que nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustias, persecución. Nada nos puede separar. Hay seguridad. Seguridad de la salvación. Nunca debemos dudar de eso. La salvación no es por méritos ni por obras que yo haga. La salvación es obra de Dios. Nunca haré suficientes méritos para ganar la salvación. Ese es un pensamiento del diablo. La salvación es un regalo de Dios y yo debo confiar en Dios. Sin embargo, hay un componente importante en este asunto de la salvación y es la responsabilidad que tengo delante de Dios. Cada día de serle fiel y de confiar en Él, porque todo lo que debo hacer es creerle a Dios y confiar en Él. Estoy siendo tentado con grandes tentaciones poderosas. Hay ideas que el maligno ha sembrado en mi corazón, algún pecado que me está atrayendo, pero ¿dónde está mi confianza en que Dios me puede librar? Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Es eso verdad o es mentira? Ese es el peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro de sostener la convicción de que la salvación no se pierde? A ver. ¿Alguien? Este audífono a veces funciona y a veces no. Okay. Yo decía que tomarlo a la ligera, Sí. el pensar que la salvación no se pierde, me lleva a tomarlo a la ligera y a no profundizar en la palabra de Dios. Ajá, exacto. ¿Cuál es el peligro de creer que la salvación no se pierde? ¿Alguien más que comente, por favor? Creo que al pensar que no la vamos a perder, podemos confiarnos de que podemos pecar, podemos hacer lo que queramos, que podemos hacer cualquier cosa y que el Señor igual nos va a salvar, que igual vamos a tener la salvación con nosotros. Una falsa confianza. Muy bien. Hermanos, este es un tema, espero que haya
sido lo más claro posible. Seguiremos estudiando, Dios mediante. Gracias por haber participado. Nos mantenemos un buen grupo siempre, cada domingo, y eso me anima, eso me motiva. Estamos creciendo, hermanos, estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Seguiremos estudiando los domingos grandes temas doctrinales. Continuaremos entonces el domingo con otro tema doctrinal muy importante. Podemos tocar temas como, por ejemplo, me interesa, por ejemplo, el tema del Espíritu Santo y los dones. Me gustaría hablar de ese tema.